Bueno, yo agradezco a los organizadores. El tema que debo tratar es amplio, es complejo. El mismo concepto de plebe está sujeto a controversias. No voy a entrar en ese tema en esta oportunidad. Más bien llamar la atención sobre el protagonismo de la plebe en diferentes escenarios a lo largo del proceso de la independencia. Por razones de tiempo voy a empezar mi exposición del año 20. Y justamente al entrar al local reparé que hoy, 25 de julio, justamente en Lima empezaron las movilizaciones en contra del protectorado. Empezó el 25, 26, 27, 28, ya el 29 Monteagudo estaba bajo arresto y el 30 camino al exilio. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la participación masiva de la plebe. ¿En contra de quién se movilizan estos plebeyos? Se puede discutir de su movilización. El hecho es que para el año 22 ya existía en Lima, digamos, una conciencia política que vio al protectorado como un régimen de ocupación. Pues no solo eso, si retrocedemos un poco, en septiembre del año 21, cuando Canterac regresa a Lima para hacer contacto con los castillos del Callao, también se produce un movimiento de masas. Nuevamente la plebe sale, y lo que se conoce es que estos mismos grupos populares cometen actos, expropiaciones, atacan, bueno, familias propietarias españoles. Antes, cuando San Martín ingresa a Lima y la Serna sale en dirección a la Sierra Central, también se ve la participación y la movilización de grupos plebeyos. La participación de estos grupos fue incluso el año 20, en enero de 1820, en el Callao se producen movilizaciones de la plebe también, pero esta vez a favor del gobierno virreinal. Son acusados marinos ingleses y norteamericanos de ser colaboracionistas con los patriotas. Hay muertes, son 2 días en que la gente nuevamente sale de las calles, son grupos plebeyos. Todo esto para decir que creo que ya a estas alturas más o menos se ha admitido que la gente, el pueblo, los sectores populares, como se quiere llamar, participó. Ahora, para hablar de la Sierra Central, el profesor Nieto ha hecho una introducción bastante interesante para entender cómo se movilizan la gente pobre, no propietaria en el campo. Yo creo que definitivamente tenemos que admitir que en esta región había una memoria social subversiva. Se sabe que de Tarma fueron enviados grupos de milicianos para combatir a Tupac Amaru. Incluso antes, la reciente publicación de Karen Spalding, el diario de Franco de Melo, demuestra con bastante claridad cómo en la región de Huarochirí, que está muy cerca al valle del Mantaro, la población participó activamente en contra de la denominada rebelión indígena de Huarochirí. Aún se puede, me parece, considerar la rebelión de José Santos Atahualpa. La zona de Tarma, en la Sierra Central, fue una región de frontera. Todos los intendentes que ocuparon el puesto en Tarma, todos eran militares. Bueno, en 1812 el efecto de la rebelión o revolución de Huánuco en la Sierra Central fue enorme. La violencia que se propaló en toda la región está plenamente documentada. Antes se debe considerar también la presencia de los grupos que vienen del Cusco,
en el trayecto del Cusco a Huamanga se incorporan considerables grupos de plebeyos. Hay que pensar cómo para esos años en general todo el virreinato peruano ya yo pienso que debe considerarse el hecho de que la gente estaba atenta a lo que ocurría en todo el continente. Luego de Huánuco hay indicios de que los rebeldes, si bien son derrotados, las repercusiones, digamos, de la violencia que ejercieron se dejan sentir en toda la región. Incluso el año 14 se nota presencia de grupos armados que están trajinando alrededor de Huancavelica. Entonces yo creo que debe considerarse estos elementos para luego explicar qué ocurre justamente con la plebe en la región central. Otro elemento que me parece debe ser tomado en cuenta, el efecto que tuvo la Constitución de Cádiz. Ya existe suficiente información que indica que los procesos electorales del año 12, 13 y 14 fue muy intenso. Entonces tenemos un escenario donde la gente ya se ha desperculido, digamos, de una ideología que está en crisis. Los pueblos, los grupos, todos los grupos sociales las sensibilidades están alteradas. Se puede decir que hay un escenario de disidencia, hay un escenario de rebeldía, hay un escenario de expectativa. Es sobre este escenario que luego me interesa decir algunas cuestiones. Cuando Álvarez de Arenales traza esa media luna de Pisco a Huaura, ¿no es cierto? A Huaura, es la primera expedición, pasa por Huamanga, luego toma Jauja, Huancayo, Tarma, hasta la batalla de Cerro de Pasco, el 6 de diciembre de 1820. En todo el trayecto, Arenales proclama la independencia en todas las ciudades principales. La proclamación se realiza siguiendo las costumbres, la gente notable, los vecinos de honor, etcétera, eso se conoce. Pero luego que Arenales de Tarma enfrenta a Orrelli en Cerro de Pasco el 6 de diciembre, y esa derrota va a ser definitiva para el ingreso de estos grupos plebeyos que empiezan de manera sistemática a asaltar haciendas, roban ganado. Bueno, eso no es nuevo, ¿no es cierto? Yo creo que la presencia de Arenales creó un escenario para que estos grupos que ya habían seguido digamos, los eventos más importantes de la revolución, no solo en el Alto Perú, en Buenos Aires, sino en general, aprovechan esta coyuntura para realizar acciones. Bueno, no voy a decir que son actos revolucionarios, pero hay una movilización sostenida. Hay otro punto de inflexión que me parece importante señalar. Cuando la Serna desocupa Lima, se va a encontrar en la Sierra Central con un ambiente bastante convulsionado. Antes que la Serna ocupe la Sierra Central, Arenales realiza una segunda incursión en el Valle del Mantaro. O sea, entre noviembre de 1820 y julio de 1821, lo que se puede encontrar en algunos documentos, lo que he podido ver, es que hay una efervescencia social intensa, pues enfrentamientos sociales. Uno puede definir esto como enfrentamientos de clase, puede definir como excesos, pero sin lugar a dudas estos grupos plebeyos saben lo que están haciendo y actúan en esa precisa coyuntura.
En este escenario, la Serna, cuando ingresa a la Sierra Central en julio de 1821, él ingresa a la Sierra Central a poner orden. Y el conjunto de proclamas y la distribución de su tropa al mando de Canterac en todo el Valle del Mantaro, lo que busca es poner orden. Y es orden lo que piden los hacendados, los propietarios. Podemos poner tantos ejemplos. En Huancayo, en Jauja y en Tarma, luego de proclamarse la independencia, luego del triunfo de Arenales, todas esas ciudades son saqueadas, y son saqueadas por los plebeyos, por los que no tienen propiedades, es lo que suele ocurrir en una guerra. Entonces, a mí me parece que estos grupos sociales actúan con una memoria, saben lo que hacen. Incluso todo lo que ocurre en Lima, el protectorado, la junta gubernativa, el régimen de Ribagüero, estos grupos actúan teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en la ciudad de Lima. Ya para terminar, yo quisiera, no hay mucho tiempo, señalar que para entender la conducta de estos grupos, no creo que sea útil de ninguna manera intentar conceptualizarlos bajo el rótulo de patriotas o realistas. Hay muchas más, su cultura es mucho más denso. Ellos están actuando, buscando preservar sus intereses y están negociando permanentemente. Por ejemplo, el papel del clero, del bajo clero, desde el año 21 hasta antes de Junín, el clero también cumple el papel de apaciguar, de aquietar las aguas. Eso se puede observar leyendo los sermones, leyendo las proclamas. Además de señalar que montoneras y guerrillas se estructuran y en múltiples casos ellos están actuando por encima de las direcciones o las indicaciones de los ejércitos de línea patriota o realista respectivamente. Bueno, gracias. Gracias.